Estoy aquí con el doctor Miguel Ángel Rojas, cardiólogo, pero qué mejor que él se presente antes que yo lo diga. Primero que nada, pues Miguel, por favor, te agradezco que estés aquí con nosotros. Cuéntanos un poquito así breve, sexy, smooth, short and sweet sobre tus antecedentes, tu currículum. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Yo muy agradecido y muy contento de estar aquí compartiendo con ustedes la plática. Yo soy Miguel Rojas, soy de Tampico, Tamaulipas. Actualmente soy cardiólogo, clínico e intervencionista. Ahí en mi formación estuve en Tampico, en unas partes de medicina interna unos años, después cardiología clínica en Puebla y finalmente en Torreón, cardiología intervencionista. A lo largo de ese trayecto, pues uno va teniendo muy buenos maestros, aquí compartiendo la plática con uno de mis maestros y mentores, el cual lo estimo mucho, es mi amigo, el doctor Salazar, y pues aquí vamos a platicar algunos temas que nos parecen interesantes y esperemos que les sirva de algo. Muy bien, pues el día de hoy vamos a hablar justamente sobre todos esos pequeños errores, omisiones que llegan a tener los pacientes que le restan valor a la consulta y que nos complican un poquito a veces las cosas o nos meten en atolladeros y que no son raros, son frecuentes. Y algunas otras cosas, anécdotas que vamos a hablar sobre cosas muy frikis, muy heavies que no son lo habitual, pero sí te llegan a sorprender, te dejan esa marca a veces de risa, a veces de sorpresa, a veces un poquito de molestia también, ciertamente. Todo dentro de un marco de respeto, pero pues con la finalidad justamente de que esto sirva para otras personas, para que no cometan estos errores o estas omisiones y le puedan sacar un poquito más de jugo a las cosas a la hora de venir a una consulta, sobre todo pues en el caso de nosotros de cardiología. Yo soy el doctor Héctor Salazar, soy cardiólogo, también oriundo de Tampico. Estudié aquí en Tampico la carrera de medicina y posteriormente hice cardiología en el DF, en el ISSSTE y luego cardiología intervencionista en Barcelona. Y estoy aquí desde hace 15 años consultando. Entonces vamos a empezar. Vamos a empezar. Primero que nada, pues te quiero ceder la palabra a ti, hablando sobre lo más crítico de todo esto, que son los tiempos, ¿no? Las llegadas a hora, las llegadas en punto. No sé cómo sea por allá por Ciudad Juárez. Yo te daré mi perspectiva ahora, pero cuéntanos un poquito sobre los tiempos, cuáles son las dificultades que enfrentas o las experiencias que has tenido. Pues como bien dice, se habla poco de estos temas, a veces escuchamos mucho acerca de la negligencia médica, pero se puede escuchar poco lo de la negligencia del paciente. Obviamente todos damos por sentado que vamos a tener un correcto actuar o una diligencia, digamos, en lugar de negligencia de nuestra parte. Pero ¿qué esperamos del médico, del paciente, perdón? Pues que le tome la misma importancia que nosotros a ese momento en el que vamos a estar platicando para que se resuelva alguna duda o algún problema de su salud. ¿Qué problemas pues podemos tener desde las inasistencias, desde las consultas que están confirmadas previamente? Pues a usted le ha pasado a veces, incluso el asistente le confirma, va a venir hoy, hoy mismo. No, sí, estoy en 20 minutos y ya el paciente no acude. Entonces, de ese paciente perdemos el antecedente. Pero a lo largo de la vida esa persona va viendo esos pequeños detalles en los que pudo haber cambiado algo para cuidar su salud hasta que te topas con las complicaciones de la enfermedad. Otro, en cuestión ahí de los tiempos, a veces el paciente dice, pues, ¿cómo es posible? Ahora va al revés, ¿no? ¿Cómo es posible que si yo tengo mi consulta ahorita a las 3 de la tarde, ya son las 3:15 y no he pasado al consultorio? Pues bueno, ahí incluso este corto podría servir de explicación, ¿verdad? Uno planea a veces su consulta de las 8 de la mañana a las 4 de la tarde, por un ejemplo nada más, pero en medio puede haber una urgencia en el que tienes que ir al servicio de emergencias, atender a un paciente y a veces uno da por hecho que la sala de espera, bueno, acaba de salir a una
a una urgencia. No, pues vámonos a las redes. No es posible que sean ya las 4 de la tarde. Yo tenía mi cita a las 3:30 y no he pasado. Son algunas de las cosas que a veces yo en lo personal me ha pasado aquí en Ciudad Juárez. No sé cómo le vaya a usted ahí con los tiempos, Doc. Yo personalmente trato de entender las cosas, ciertamente nuestra especialidad justamente no es lo mismo que hablar de un oftalmólogo, por ejemplo, como es el caso de tu esposa, o de un Sí, dermatólogo que no tiene urgencias, ¿no? Que no son asuntos de vida o muerte en términos generales, ¿no? Digo, a lo mejor sí hay algún caso de urgencia que sí importe atender con premura, pero en nuestro caso es mucho más frecuente, ¿no? Que tengamos estos retrasos. Otra cosa que a veces no toman en cuenta los pacientes quejosos, porque hay que decir también que hay personas que son muy conscientes y nos llegan a tener mucha tolerancia, ¿no? Primero que nada, aclarar que en lo personal, una de las cosas que a mí no me gusta tener es retraso de mi parte hacia el paciente. Esa es una. Entonces, también de la misma forma, espero eso mismo de cada paciente. Sin embargo, a veces no es posible y no es posible por determinadas condiciones. La primera es que a veces el paciente llega tarde, a veces tienes una lista de X pacientes, X cantidad de pacientes, y el primero es el que llega tarde y ya te retrasó a todos los demás pacientes, ¿no? A veces lo que yo opto por hacer es dejar a ese que llegó tarde, que era el primero, lo dejo hasta el último o trato de ok. meterlo en algún punto donde se pueda. Pero sí, de entrada sí les digo, si llega tarde tendrá que esperarse. Esa es una. La otra es que a veces hay pacientes, ciertamente, que pues tú tienes una hora definida, un tiempo definido para atender a cada paciente, pero hay pacientes que sí requieren mucho más análisis porque realmente tienen un historial muy nutrido de cosas que tienes que saber, que tienes que considerar y que a veces no tienen em, incluso una cronología bien ensayada o bien estructurada para poder contártela, ¿no? Que esa es otra de las cosas que yo siempre he dicho, o me gustaría, no se los digo, me gustaría, lo he pensado. ¿Por qué no ensayan un poquito la consulta, ¿no? ¿Por qué no ensayan lo que van a hacer? Que, Pero ¿cómo sería ensayarlo, Doc? De, por ejemplo, decir lo que, un ejemplo de mi parte como paciente, lo que le ajá, tengo que externar al médico es que me duele el pecho, que me falte el aire y que no me controlo bien la presión. Son los 3 puntos que no debo olvidar. sí, pero hay pacientes que, por ejemplo, tú lo sabes, tienen, por ejemplo, ya una historia de un cateterismo y, Sí, y le abrieron una arteria y no traen el informe o lo traen ahí todo, traen los papeles todos revueltos, no saben dónde está cada cosa y luego les hicieron otro cateterismo y eso te lo van sacando sobre el paso, ¿no? Tú no sabes que le hicieron dos cateterismos, entonces estás esperando que te muestren o que encuentren el papel si es que lo llevan o si es que lo trajeron y ya estás analizando y te salen después con, pero también tuve un cateterismo 3 años después y trae ese documento. No, pues es que, a ver, déjeme ver si lo traigo aquí porque es otra vez empezar, ¿no? Y eso pues también supongo que tú lo has vivido con los laboratorios y demás cosas. Y hay claro. pacientes que son sumamente complicados en el sentido de que tienen varias patologías, aparte de lo cardiológico, por lo cual te van a ir a ver, también tienen, no sé, enfermedades autoinmunes, tuvieron vasculitis, ya tuvieron un infarto cerebral o tuvieron una miopatía, qué sé yo, mil cosas que es, a ver, pues es una caja de sorpresas este paciente, ¿qué más tiene que decirme? A ver, aceleremos un Claro. poquito el paso, ¿no? Porque si tenías, por ejemplo, 20 30 minutos programados, ya se fue hasta 40, ¿no? Esa es una condición. A eso me refiero con llevar un poquito más estructuradas las cosas y son raros, pero sí me ha tocado, también hay que decirlo, el otro lado, de pacientes que llegan así con su folder y todo acomodado Ah, cronológicamente y no, qué por buena onda. enfermedades y demás. Y se agradece bastante, ¿no? Porque incluso te dicen, tenga, aquí está mi folder, si quiere echarle un ojo y ya usted me pregunta. Pero Claro, no es lo siempre hay la habitual. contraparte. Sí, pero esa contraparte no es la habitual.
Entonces, en ese sentido, también en cuanto a tiempo, sí experimentamos, o bueno, yo he experimentado eso. Otra es, pues tú sabes que por acá, pues hay varias poblaciones alrededor de Tampico, que muchas veces muchos pacientes vienen hasta acá a Tampico. Y pues sí hay cosas que no están en las manos de ellos, por ejemplo, que hay algún accidente obstruyendo la carretera o retrasando algún bloqueo por manifestaciones y se comunican y pues esas cosas hay que tenerlas presentes también, ¿no? Claro, Pero las situaciones especiales. hay otros que sí se van al extremo, por ejemplo, los que, oiga, le voy a pasar al taxista para que o al chofer que me está atendiendo para que le explique cómo llego al consultorio, ¿no? O cómo llego al hospital. Dice, no, no, más cuando es algo programado. O sea, cuando es una urgencia, pues todavía lo puedes entender, pero cuando es algo programado, pues ya tenemos el Google Maps, ¿no? Tenemos mil cosas como para que tengas que hacer de guía verbal. Les compartes incluso la ubicación y no la saben usar. No, y es que ahí es aterrizar a las dos partes, al paciente y al médico, que el fin que tenemos en común en ese tiempo de consulta es llegar al correcto diagnóstico y el tratamiento, porque es lo que nos interesa a los dos. No sé Sí, usted, pero a mí me ha pasado en ocasiones que pareciera que es un reto del paciente para el médico llegar al diagnóstico. Dice el paciente, yo vengo porque tengo algunos problemas de dolores en el pecho, esos antecedentes, y el familiar quiere sacar los estudios del cateterismo pasado y dice, no, 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 espérate, espérate, aguárdalos. No, es sí, que dile del cateterismo, no, 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 ahorita no digas eso. A ver, doctor, ¿qué opina usted? Y dices, bueno, usted viene porque lo que necesitamos, lo que urge, es resolver el problema. No, no es un juego de club para ver quién es el que da con menor cantidad de preguntas al diagnóstico final. sí, claro, no es una adivinanza. No Sí, es sí, una hay pacientes que se lo toman así. Hay mil cosas en este sentido, hablando de tiempos también y de programación. Te contaba hace días sobre el paciente que aquí los pacientes, yo ya tengo esta costumbre de decirle a la enfermera que me asiste, por favor, revisa que traigan las recetas y los laboratorios y los estudios que tengan, ¿no? ¿Por qué? Porque llegan aquí, por ejemplo, un paciente. Y le digo, oiga, ¿se ha medido la presión? Sí. Digo, ¿La trae anotada? Sí, pero la dejé en el coche. Entonces digo, pues está corto aquí, vaya por ellas, por favor. Y regrese, le digo, oiga, los laboratorios, ¿trae algún laboratorio? Ay, sí, pero también lo dejé en el coche. Y ya tiene que salir por segunda ocasión. Y dices, bueno, ya esto me parece algo, no lo puedo creer, ¿no? Y regresa, sale y entra por segunda ocasión al consultorio. Y le digo, oiga, y los estudios de la prueba de esfuerzo X o Y, ay, también los dejé en el coche, ¿qué cree? Y oiga, le digo, pues ¿a qué estamos jugando? Sí, llega un punto que Increíble. sí te irrita, sí, sí te irrita, ¿no? Porque entonces yo ya lo que hago aquí es poner a la enfermera, a ver, parte de lo que hace la enfermera es filtrame a todos los pacientes, diles que tienen que traer esto, esto y esto, y si no lo traen, pues ya ni modo, pero si lo traen en el coche, por Dios, pues ya que vayan por él, ¿no? O sea, porque no, aquí estamos jugando. O la otra que no sé si te ha pasado, ¿qué medicamentos toma para X o Y? Sí. Ay, no, pero espéreme, que esa es otra. Puedo Déjenme hacer una mandarle llamada. mensaje, déjenme mandarle mensaje a mi sobrino, mi sobrina o mi nieto que está ahí en la casa para que me diga. Y están hablando o mensajeando, están ahí en el cajón, de ahí al lado. También es muy molesto, ¿no? Que ese es el otro punto, el teléfono, que ese es también un punto muy álgido, el uso del teléfono en la consulta. ¿Qué experiencias has tenido con el teléfono? No, desde que estamos digámoslo, en un momento crucial en el que ya terminamos el interrogatorio, ya se terminó la exploración física y ya que estamos hablando incluso a veces del pronóstico de cómo va a ver el paciente, uno nota que es un punto que en ocasiones debe ser un antes y un después del paciente porque a partir de ahí tiene que cambiar el estilo de vida. Uno nota la cara del paciente o del familiar de, no, pues es algo importante, es algo de suma importancia. Ahorita suena el celular
Y pues ahorita estamos platicando, es forma de plática. Uno da por hecho de que vas a no responder la llamada. ¿Por qué? Porque es entendible que saliendo tú digas, oye, me marcaste, pero estaba en una consulta médica, con el cardiólogo. No, pues en ese momento de contestar la llamada, ¿qué onda? ¿Qué pasó? Problemas del trabajo. No, yo ahorita hablo con él y se ponen a pelearse con la persona con la que están en el teléfono. Y pues acá entre nos ya te cortan el feeling de lo que estabas diciendo. Y dices, bueno, a lo mejor yo lo estaba tomando a más importancia de lo que en realidad era para la otra parte. Entonces son ahí de las experiencias de contestar llamadas dentro del consultorio. O no apagarle el sonido. O sea, suena una vez, a todos nos puede pasar. Pero a veces el paciente viene sin un familiar, viene él solo y ya pasar a la sala de exploración. Está sonando el celular y nada más lo silencian un poquito. No, pues lo voy a apagar, lo voy a quitar el sonido, lo dejo en vibrador. Y está suene y suene y suena el celular. Incluso ya a lo mejor tomas rápido el electrocardiograma, la presión rápido para que atienda su teléfono. Sí, es con ruidos estruendosos a veces, con, no sé, no tengo nada en contra de la música de banda, pero a veces toda la hora y todo lo que da a un volumen realmente molesto, que incluso a veces me ha pasado que estoy consultando y escucho el timbre de un teléfono que está en sala de espera y muy Ujú. alto, ¿no? Entonces sí he llegado a tener que salir y decir, oiga, pues bájele un poco a su volumen o póngalo en vibrador, no sé, porque sí está interrumpiendo, ¿no? Sobre todo porque además a mí me ha pasado aquí en la consulta que pues el paciente le entra la llamada y cuelga, pero la persona que le está llamando insiste, e insiste tres, cuatro veces y le digo, oiga, pues ya páguelo, ¿no? O Sí, contéstele de una vez y póngalo en su lugar y dígale que no le esté llamando, por favor, porque sí. es irritante, sí, ciertamente es irritante. Y Y es bueno, que quizá de los usos o que pudiera tener ahí el celular, porque a veces ya entregan resultados de laboratorio o estudios de imagen que ya no te entregan el reporte en físico. Tú te haces una radiografía, una tomografía y te mandan un QR o ahí vienen los laboratorios. Yo creo, pues ahí, en mi opinión, ahí el celular es una herramienta para mejorar la consulta. Que dice, doctor, me acabo de hacer unos laboratorios, salí de trabajar, no los pude imprimir, pero pues aquí están. Ah, pues el celular. Y la radiografía de tórax me la mandaron, mira, aquí está. Ah, pues mándemela, reenvíemela aquí para abrirla. Aquí está el resultado de la tomografía que me pidió la angiotac, aquí está. Pero de ahí a otros usos, como los que comentamos, no sé qué opina usted ahí de las grabaciones. pues mira, primero que nada, complementarte que alguna vez ya me ha tocado, yo por ejemplo también tengo establecido este tipo de rutina con mis asistentes de pedirles que si traen algún informe electrónico que lo envíen a un teléfono para que yo lo pueda descargar aquí en el WhatsApp, ¿no? Ah, En muy buena. la computadora y ya lo veo. Porque sí me ha pasado, me pasó con una paciente que nos enojamos los dos. ¿Por Eh, qué? ¿Cómo estuvo? Me dice, es que aquí traigo mis laboratorios no me acuerdo si eran laboratorios o su registro de presión arterial en el teléfono y me lo da y el teléfono, pues ya sabes que algunas personas lo usamos con pantalla fija, otros lo hacemos para que se gire y estaba ahí dándole vueltas y estaba batallando para ver. Y la otra, la configuración de bloqueo de pantalla, se le bloqueó porque yo no terminaba de ver y no le moví la pantalla. Y luego en una de esas le entra una llamada. Entonces le digo, le voy a colgar y yo le cuelgo, o sea, para seguir viendo. Y me dice, y le vuelven a marcar y me dice, no, no, ¿sabe qué? Démela porque a lo mejor Estaba es esperando esa urgente. llamada. Digo, oiga, y y se lo doy y le digo, ¿sabe qué? Pero dígale que ya no me marque, por favor, no he terminado de ver esto. Y me vuelve a dar el teléfono y le digo, a la próxima, por favor, mejor tráigamelo o mándelo por WhatsApp, ¿no? Eh, y le vuelven a llamar. Le vuelven a llamar y le cuelgo. Le colgué y le digo, ¿sabe qué? Le digo, yo no puedo estar así. Y le vuelven a marcar. Y digo, tenga, ¿sabe qué? Ya no voy a revisar nada. Digo, no, no puedo, yo no puedo estar así. Y se enojó.
Al final, ya habló con esta persona que le estaba marcando, lo puso en modo avión y ya pude revisar las cosas, pero pues sí es algo que a veces la gente no toma o no toma muy en cuenta o lo toman muy a la ligera, ¿no? Pues, ay, me marcó ella, pero no se ponen a pensar que así como ellos, como esa persona, llegan otros tantos y es lidiar con todo esto, ¿no? Y al final es cansador. Eh, Sí. sobre las grabaciones, las grabaciones que me comentabas, sí me ha pasado incluso, pues desde que me graban, a mí no me gusta en lo personal porque yo soy primero que nada de la idea de la educación, ¿no? Oiga, a lo mejor es algo relevante lo que me está diciendo. El paciente puede querer grabarte porque no va a captar la información adecuadamente, lo cual es entendible, pero yo siempre voy a abogar por el permiso, ¿no? Por pedir permiso para grabar. Es algo que debe ser consensuado, no debe ser hecho a escondidas porque incluso te da la impresión de que vienen con alguna otra intención. Entonces, ya de entrada te etiquetas tú a ese paciente como una persona deshonesta y conflictiva. Pero Claro, siempre, y es que a veces la explicación, no justificación, pero a veces la explicación es, lo que pasa es que me van a preguntar mis familiares qué fue lo que usted dijo y yo no le voy a saber decir. ujú. Entonces, y bueno, pues no nos adelantemos. A lo mejor si yo le doy una explicación inicial y quedaron dudas, pues está aquí todavía para que le tenga que explicar de la manera en la que le quede claro y usted con sus palabras le extienda la información al resto. Pero ya llegar con esa responsabilidad de que, mira, lleva a mi familiar al médico, pero lo grabas porque queremos ver la explicación del doctor, pues ya yéndonos a plática sería, bueno, pues ¿por qué no vinieron también ellos? O sea, ¿por qué no vinieron también? ¿O por qué no escogieron a que ver, vas a ir tú? Porque pues tú te vamos a preguntar a ti, pero yo creo que es anticiparse a hacer las cosas mal. Entonces, queriendo esperar siempre lo mejor es, pues, voy a poner atención y si no me quedó claro, pregunto. Y si tengo que grabar, pues también le pregunto al médico si le puedo hacer al final que me grabe una información para mis familiares. Sí, creo que es algo que es perfectamente entendible, ¿no? A veces la persona acompañante o el mismo paciente o los dos juntos a veces no están en el mejor estado de ánimo, a veces van nerviosos, a veces vienen con miedo, a veces están con esa inquietud que no les permite enfocarse. Y pues sí, creo que es válido, pero siempre y cuando se pida amablemente, en el sentido, quiero decir, de que, pues que te lo digan directamente. Oye, doctor, ¿me puede grabar una explicación aquí en el mensaje de voz de WhatsApp para mi familiar, para que ya sepa él? Y claro X que sí. o lo que es lo otro que es un equivalente previo antes del WhatsApp y de los mensajes de voz. Era el familiar que está fuera de la ciudad, ¿no? Que vive en Alaska o en Europa, no sé dónde, y que tiene cierto conocimiento de medicina y creen que ellos esa persona les va a poder explicar o clarificar más adelante las cosas o dar el aval de lo que tú le estás diciendo. Pero que te dicen, oiga, puede llamar, puede hablar con él, por favor, aquí lo tengo, o le puedo marcar ahora para que le explique usted. También, pues puede ser a veces, no soy así tan partidario de esto porque también muchas veces tú no sabes si te están grabando allá de aquel lado, que esa es la otra. Sí, 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 claro. Como en una videollamada. No, o mensaje de voz, realmente. Ah, sí, Videollamadas no he hecho, no suelo hacer videollamadas para nadie. Eh, y la otra que sí me tocó a mí como anécdota es que alguna vez llegó aquí un paciente y estaba con sus dos familiares y tenía una sesión de Zoom donde estaban todos los demás ahí escuchando. Y yo no sabía, no me había dado cuenta hasta que me levanté, supongo que de sorpresa para él, porque no esperaba que yo me levantara, me levanté a revisarlo, a ocultarlo, y fue cuando vi que tenía el Zoom. Entonces a esa persona sí le dije, oye, no sé por qué no me
sí lo afronté, ¿no? Digo, ¿por qué no me pediste permiso? Daste mi parecer al respecto de esto. Y Ujú, le claro. pedí que la cerrara, le pedí que la cerrara y le advertí que ya no, que ya no lo volviera a hacer. Ya no regresó, ya no regresó. La gente se lo toma muy a pecho muchas veces, pero no entiende el trasfondo legal de esto. Ese es el punto. El marco Y ahí, legal. por ejemplo, si un familiar preguntara, bueno, pero ¿por qué no? O sea, no por qué no hacerlo, sino por qué le incomoda. Porque no es algo que primero que nada deben de preguntar. Ah, Ese claro. es el punto clave. Para mí ese es el punto clave. Segundo, pues no hay un marco legal al respecto donde, pues, quién va a estar escuchando, ¿no? Yo Ujú. cómo sé que son tus familiares, Sí, esa es la sí. otra. Y finalmente, el paciente puede decir, yo tengo derecho a que otros, yo quiero que otros escuchen, sí, pero esto es de dos, ¿no? Es un acto consensuado entre un especialista y un médico. Y si el médico no está de acuerdo, tampoco tiene por qué verse obligado a aceptar esa grabación. Claro, y yo creo que aquí también va en que a final de cuentas son temas que se tienen que tocar, porque a veces uno dice, bueno, es que si en los médicos que está trabajando en un hospital público, puede venir a la mente del paciente, es que es un servidor público que está haciendo su trabajo y yo puedo Ujú. filmarlo. Eso podría ser un pensamiento, lo cual no es correcto. No, Otra podría, bueno, que yo tengo entendido, ahorita usted no está trabajando en ninguna hospital institución, no, tampoco yo, pero no es ese el motivo por el cual no sea correcto grabarte, sino porque no, aparte, a pesar de que ya infringe la intimidad de alguien, ya yéndonos al marco legal que usted mencionaba, hay algo de confidencialidad en lo que se está platicando en estas cuatro paredes. O sea, claro, se está exhibiendo algunos, para empezar, el sentir de la persona, medicamentos que utilice, algunos hábitos que solo él sabe. Y ya cuando estás platicándolo y sale la grabación, eso no es legal. Tiene que haber un consentimiento explícito de que puedo hacer una grabación de esto, adelante, y córrela. Pero que a veces estés revisando a la persona y de repente de reojo te das cuenta que está el celular grabándote. Yo en lo personal lo que le digo es como que me intimida, como que, ay, jole, me saca de juego porque ya no se siente uno en esa confianza que se está formulando entre el paciente y el médico. que incluso aunque lo aceptes, ya no te sientes igual, ¿no? Pero también va de la mano de esas cosas que tú mencionas que son cosas íntimas y que el paciente incluso ni siquiera piensa o se le ocurre, se le pasa por la cabeza que le puedes llegar a preguntar delante de gente que quizá no quiera que se entere, ¿no? De las cosas. Por ejemplo, voy a decir una lista de cosas al aire, no quiere decir que todo, que haya sido una sola persona, son cosas que me han pasado. Sí. Temas ginecológicos, por ejemplo, cuando van con algún hijo preadolescente, o sea, temas ginecológicos de la paciente, cuando van con un hijo hombre preadolescente, entonces la paciente inmediatamente como que se cohíbe. Incluso lo digo porque le dije a una persona en específico, oiga, necesito hacer algunas preguntas, salga tenía como 12 13 años. Y me dice, no, pues es que no quiero que esté en la sala de espera solo. Digo, es que son cosas que tengo que preguntar. No, pues así hágalas enfrente. Entonces, cuando le toqué los temas ginecológicos, como que la señora se incomodó, claro, o sea, pero Ujú, ¿cómo haces esas cosas? Que también va de la mano de la clase de acompañante que vas a llevar, ¿no? Las dinámicas familiares son distintas para cada persona, pero sí hay a veces que llegan con el preadolescente o con el niño en brazos o llorando o el niño inquieto de 3 4 años que son tremendos. De esta misma forma, hay personas que consumen sustancias, que tienen tal o cual cosa, condiciones familiares o extrafamiliares, laborales y demás, que a veces el acompañante no sabe. Y si esto lo extrapolamos a cuando está escuchando a alguien más en otra conversación o están grabando y lo van a pasar, pues están jugando ellos mismos
contra sí mismos se están dando un tiro en el pie, ¿no? Porque están grabando cosas, están dejando una huella de cosas que no son deseables para ellos que otros las escuchen o las sepan. Sí, hace algo íntimo. Ujú, No, pues ujú. yo creo que ahí en conclusión no es, lo mejor es primero pedir permiso. Sí, sin duda. Y sobre todo también advertir que vas a preguntar cosas que pueden, que puede que el paciente no quiera que otros se enteren, ¿no? Que finalmente nosotros somos como el cura y el médico confiesan y desnudan a todo mundo, desde el rey hasta al mendigo, ¿no? O sea, necesitamos no solo verlo, bueno, no técnicamente el cardiólogo propiamente, pero sí pues, tenemos que verlos desnudos, a veces en exploración física, no todo. También de la misma forma tenemos que sacarles toda la información posible. Supongo que tú también lo haces cuando llegas a tener ciertas dudas, si consumes sustancias o no, qué cantidad de Claro. alcohol toma, es algo muy natural ahora preguntar sobre el alcohol, evidentemente, parejas sexuales. Entonces hay cosas que tienen esta trascendencia que no puedes decir abiertamente, sobre todo si estás grabando o incluso aunque no estés grabando, si está otro acompañante ahí. A veces es preferible decirle al acompañante, por favor, espéreme afuera porque voy a hacer preguntas todavía más íntimas. Sí, y puede ser a veces hasta si fuma o no. A veces hasta si fuma o no. Porque ¿Sí? no hay una edad en la que uno pueda decir que alguien tenga sus reservas de algunos hábitos que abiertamente no son buenos para la salud, pero desde el tabaco y el alcohol son cosas que dicen, bueno, por eso qué tanta importancia va a tener. Adelante, grábenle. Y dices, bueno, secundario que el paciente fuma una cajetilla diaria, pum, ya, bajan el celular, cambia la cara de los familiares, y no, pues ya, pues por él, no sabíamos que fumaba tanto. Sí, sí, son temas que incluso también, aunque no estén grabando, no se esté grabando, por ejemplo, sucede con el adolescente, ¿no? Que te lo llevan por X o Y síntoma y pues a veces preguntan, ¿no? Pues, ¿fumas? Y se queda, ya desde cómo reacciona, ya sabes que sí está fumando, ¿no? O porque y dice, no, pero el cuerpo dice otra cosa, el lenguaje no verbal dice otra cosa, ¿no? Y ya ves que el papá voltea y lo ve acuciosamente, con mayor edad y más experiencia, pues sabe también leer esos lenguajes no verbales, ¿no? Esa sorpresa de alguien que no está entrenado, que no ha vivido y que no esperaba esa pregunta, ¿no? Pero sí, sí Sí, sucede. Eso puede suceder tanto aquí en el ambiente restringido, donde no se está grabando, como cuando se graba. También existen ese tipo de cosas. Bueno, no sé si tengas alguna experiencia más en particular. no, pues Yo, son ahí de las grabaciones son las que me han pasado, que yo creo que habría que checar ahí, la mejor forma de hacerlo para que su consulta no se vea mermada de calidad porque el médico se sienta invadido. sí, la tecnología en este sentido, sobre todo el teléfono, el ambiente de consultorio, a veces juega en contra de nosotros, digo de nosotros, hablando de la dupla paciente-médico, porque el paciente no sabe usarlo o le da otros usos que no son para lo que está creada la tecnología. Y yo te voy a poner un ejemplo, bueno, dos ejemplos, una anécdota y un ejemplo. Hace años le estaban tomando un electro a un paciente y el cuate quería tomarse una selfie con el electro, así con los electrodos. Digo, oye, no, ¿qué pasa? Digo, no estamos aquí para hacer show. La otra, muy ligado a esto, es el que es más común. El paciente a veces tiene dudas, llega a una segunda consulta o tercera y le digo, oiga, ¿está tomando usted el medicamento? Sí, amigo, que les di la consulta previa para confirmar están tomando así, o si hubo algún cambio, si tuvo alguna necesidad de modificar el medicamento. Y me dicen, no, pues es que ese no me lo dio así. Digo, sí, cómo no, aquí está anotado. Yo aquí lo tengo anotado así. Y en su receta debe estar así. Déjeme ver su receta. No, pues la perdí. O no la traje. Entonces yo siempre digo, tómele una foto a la receta. Digo, ten en teléfono celular
tienen la tecnología en la mano, para eso, esa es una gran ventaja. Tomen una foto de la receta. Ahora también la otra que existe, que ya muchos médicos usan, yo no, a mí no me gusta, es la receta electrónica y tienen la opción de enviarla por WhatsApp, ¿no? Ok. Yo tampoco la uso. Física hasta ahora. Yo no la uso porque no me gusta el formato que tienen las que he conocido. Entonces, algunos contravienen, por ejemplo, a la ley de que no poner el genérico, ponen el medicamento de patente. O a veces el otro es la base de datos de medicamentos no tiene esa opción y tienes que andar ahí buscando, haciendo malabares para poder meterla al Ok. medicamento que tú quieres. Pero en términos generales, pues prefiero tener mi Word y darle la receta al paciente. Y en algunos casos sí, ese es un ejercicio que estoy haciendo, generar el PDF y enviárselo por teléfono, ¿no? También para que ya lo tenga respaldado. Aunque a veces, pues como quieran, te darás cuenta que mucha gente no sabe usar la tecnología, no la usa. Les he dado, por ejemplo, de los ejercicios que he hecho, les he dado en el portal que tengo de agenda, ellos pueden ir escribiendo los antecedentes que tienen o los medicamentos que toman y nadie lo usa. Incluso confirmar la cita, pocos la confirman. Y ya no está en ti, ¿no? Es una herramienta que tienen, hablando de tecnología, pero no la usan. Y de la misma forma también les dices, mándeme el correo, al correo los laboratorios, no los envían. Entonces, por eso tengo aquí a la enfermera. Aquí la enfermera antes de pasarlos, les hace todo ese filtro, aparte de pesarlos, medirlos, tomarles el electro, eh, filtra, trae sus laboratorios, trae sus recetas, trae sus estudios, mándemelos por favor al teléfono, al WhatsApp y ya los tengo yo aquí en el escritorio, ¿no? En mi computadora. Siempre está la otra cara de la moneda, que también hay que mencionarlo porque hay felicidades a todos los pacientes que llegan y que dicen, mire, esas son mis enfermedades. Yo padezco de diabetes, tengo reflujo, tomo algunos medicamentos para modular el estado de ánimo y me operaron de tal cosa en estas fechas. Aquí está el expediente. Esta es la lista de medicamentos que tomo a ese horario y esos son los que ya me retiraron. Y todavía todavía el mismo paciente traigo las tapitas o la credencial, el recorte de la cajita de la medicina que tomo. Y digo, no, pues, laboratorios por orden, en este orden. Y ya, pues pasas a revisar al paciente, escuchas sus antecedentes. Puede o no venir por una segunda opinión, o puede ser una consulta de primera vez de tu especialidad. Y dices, bueno, llegué mucho más rápido al diagnóstico y el tratamiento va a ser correcto. O sea, va a haber una diligencia del trabajo en base a que el paciente colaboró en gran manera para esto. Facilitó todo. Prácticamente usted me trajo el diagnóstico. Sí, sin duda te allanan mucho el camino, te ahorran tiempo, porque justamente son personas que en ese sentido tienen esa consideración, preparación, digo preparación en el sentido de que se toman ese tiempo para ordenar sus documentos y decir, le voy a aportar al doctor toda la información que me dio. Por contraparte del paciente que ya tiene la historia de cateterismo o de insuficiencia cardíaca o de las dos cosas y que incluso puede tener otras enfermedades, no sé, diabetes, hipertensión y cosas más raras, artritis y demás. eh, y cuando llegan, dices, oye, y a ver el informe del cateterismo que te hicieron, ¿dónde está? No, no lo traje. No traes el disco. Ay, pues ese quién sabe dónde quedó. ¿Y qué, Y qué cree que sea, doc? Falta de interés. yo creo que es una cuestión de una mezcla de varias cosas, ¿no? Es la educación que pudiste haber recibido en tu familia desde pequeño en cuanto a ordenamiento de tus cosas, tus documentos. A mí, por ejemplo, me empezaron a enseñar, pues estos son tus documentos desde que tenía
12, 13 años y tenlos en una carpeta y voy haciendo tu archivo. Incluso me compraba una carpetita después, un archivero para que yo tuviera mis documentos ahí. Esa es una, la educación que te dan en la familia. La otra es, el paciente le puede generar tanta angustia y a la vez tanta falta de apatía para sí mismo porque lo ve como algo que no puede sobrellevar. Ok, Entonces eso hace que mejor lo dejo de lado. Si lo dejo de lado no me angustio, no me causa tanto problema, pero pues que al final juega en su contra, ¿no? Y la otra pues es también el tema pues que va de la mano de lo que dije, ¿no? Del ordenamiento, porque digo, un cateterismo no es cualquier cosa como para perder esa información. si le pregunto qué medicamentos se toman para la presión todos los días desde hace 5 años y voltea a ver a su familiar así, ¿cuál es? ¿Cuál es el Sí. que me das? Sí, a veces hacía ese análisis con algunos pacientes en alguna institución y le decía, oiga, tiene 10 años tomando este medicamento, se lo toma 2 veces al día, cada 12 horas, ¿cómo es posible que no se sepa el medicamento? Y hasta le sacaba la cuenta de cuántas veces al día cuántas veces se lo habían tomado en 10 años y digo, se lo tomó, no sé, 10,000 veces, ¿cómo no sabe, no? Por contraparte, te voy a contar una anécdota que me sucedió en un Ok. paciente que eh, llegó y me decía todos los medicamentos de memoria. Y era una persona que venía de algún poblado de por aquí, creo que de Tantoyuca o de alguno de la Huasteca. Y me decía, yo no sé leer, ¿eh? Ujú. Digo, no sabe leer. Digo, ¿y cómo hace usted entonces para saber qué medicamentos toma? Porque me decía, losartán 10 miligramos cada 12 horas. Entonces, Ok. dice, tengo un nieto que yo estoy criando y él sabe leer, repite los medicamentos hasta que yo me los aprendo. Ah, ok. El ¿Sí? interés. Ujú. El interés, claro, esa es una de las cosas que sí, finalmente en algunos pacientes sí hay ese interés porque a veces el interés tal cual, reitero, a veces está definido porque el paciente puede agobiarse, pero hay otros que, lejos de agobiarse, dicen, bueno, es como esa analogía que se hace, ¿no? De no te preocupes, ocúpate. Entonces hay Sí. pacientes que no se agobian, que no se angustian, dicen, tengo esta necesidad, creo que es importante que me aprenda los medicamentos, tengo estas limitantes, pero tengo esta otra herramienta para solventarlo y buscan la forma de cumplir con esa necesidad. Em, y por contraparte, pues hay pacientes que no saben, ¿no? Ya no decir siquiera, a veces no se lo saben, medio se lo aprenden o medio lo escuchan y es cuando empieza el juego de adivinanzas, ¿no? Que dicen, a ver, es que empieza con M, dígame nombres. Digo, Y no, empieza no, uno a decirlos como rapero hasta que sí, ese que acaba sí, de sí, sí, decir. rápido. Como rapero, justamente, a ver, porque dices, quieres saber rápido, porque además tiene hipertensión, y estamos hablando de hipertensión, pero también tiene diabetes, colesterol, dislipidemias, tiene depresión, te importa saber todo, y bueno, yo a veces digo, bueno, ya los antidepresivos y los reumatológicos, a veces digo, tengo que dejar de lado porque no voy a terminar aquí la consulta con esta persona si me pongo a jugar a las adivinanzas, ¿no? O la otra que es la clásica, que sale hasta en los memes en el Facebook, es ¿qué toma, no? Pues la pastillita así blanca con una raya en medio, que ya mejor cortemos, ¿no? Pasemos a otra cosa porque no voy a terminar. Y todo eso, pues, como bien lo sabemos, juega en contra de ellos. Las llamadas es algo dolente, ¿no? Porque yo no sé tú, yo dejé de dar mi teléfono personal hace muchos años, porque era Ok. realmente un abuso, pues de algunos, no de todos, obviamente, pero sí tanto de horas como de temas y ya dejé de dar mi teléfono hace mucho tiempo. Eh, yo llevaba mi agenda. Bueno, no es que la llevara yo, la llevaba ese teléfono, había un teléfono donde se recibían llamadas para citas, pero
En sábados, domingos, yo siempre traía mi teléfono personal, que era el que daba, no para citas, sino para alguna urgencia o cositas, dudas o temas que pudieran ser urgencias, pero terminabas siendo mal usado porque terminaban pidiéndome, llamándome para consultas domingo a las, no sé qué te digo, a las 11:30 de la noche. Y no era una urgencia. Y no era una urgencia, querían una cita. O Ah, sábado sí. a las 5 de la mañana, o que quiero una cita para el lunes. Y dice, oye, compadre, eh, No, habrá quien, claro, habrá quien tenga una opinión diferente, pero lo cierto es que pacientes enfermos hay muchos, entonces uno como médico atiende muchos pacientes y tienes también, tienes una familia, por ejemplo, tienes una familia, hay un tiempo que tienes destinado a descansar, a trabajar, a estar en descanso en tu casa. Y obviamente si hay una emergencia y tú estás para tratar urgencias, sin dudarlo vas a salir de tu casa para atenderlo. Pero hablando de las llamadas que me decía, pues algunas ahí anécdotas es, pues que yo traía mi teléfono para urgencias de código infarto, por así decirlo. Suena el celular, pues tienes que contestar porque sabes que estás de guardia y puede ser un médico de urgencias para platicarte a algún paciente. Oiga, ¿qué pasó? No, pues yo soy la esposa de tal persona. Tú acabas de abrir los ojos 1 de la mañana, en sábado. Y dices, no, pues, híjole, es que no sé quién sea. ¿Cómo no? Es el paciente que usted ve por la de la presión. sí, Entonces, haciendo ese filtro, tú dices, bueno, acaba de desbloquear un sinnúmero de pacientes. ¿Cuál? No, pues, mire, lo que pasa es que quiero preguntarle a usted si puede tomar o no, porque está insistiendo y se quiere tomar unas cheves ahorita. ¿Cómo ve? ¿Se podrá? Y dices, híjole, no, no, yo diría, ahí es donde yo les pregunto, ¿qué harían ustedes? O sea, si continuar con cualquier cosa, aquí está mi teléfono, o no. O sea, ese es el por qué a veces uno dice, oye, doctor, y usted nos deja su teléfono personal para cualquier cosa comunicarnos con usted. No es que uno sea sangrón, no es que uno diga, no, yo ya no quiero saber nada de usted en cuanto cruza la puerta, pero obviamente tiene que dejar uno un filtro para los pacientes que requieren una urgencia, un problema que comprometa la vida, a una duda de ese tipo, de si puede tomar o no las cervezas el señor. el tema urgencia a veces no lo entiende la gente, a veces es mm, difícil de asimilar porque la angustia les aborda, ¿no? Tengo la presión alta o ya sea el paciente o el familiar, y a veces me voy a morir. Tengo la presión alta, me va a dar un infarto ya, me siento muy mal, y sí lo puedes entender hasta determinado punto, ¿no? Pero incluso, pues, parte de estas cosas ya vas depurando para evitar que ese paciente te llame, no porque no quieras atenderlo, sino para educarlo. Y reitero, no educarlo tampoco para que no te llame, sino para que sepa qué hacer. Entonces, ya les pongo yo ahí, se va a tomar su medicamento así, ya saben, en este caso para la hipertensión y solo en caso de que tenga la presión en tal o cual nivel, se va a tomar una pastilla extra de tal medicamento. Es lo que suelo hacer. Y sí, yo tengo un teléfono que no se lo doy a todos, se lo doy a pacientes que realmente sé que son críticos o que sí tienen alta posibilidad de complicarse. Por ejemplo, un paciente que recién se hizo un cateterismo o un marcapasos, que tiene una necesidad y que tú también tienes esa necesidad de estar en contacto, en tener una línea abierta con esa persona por si sucede algo que no está programado, ¿no? Una urgencia, una complicación de un marcapasos y les das el teléfono, pero no a todos. ¿Por qué? Porque yo ya he pasado por mil cosas. Alguna vez me llamó una paciente a las 2 de la mañana, una paciente muy ansiosa, y me dice, doctor, siento que me voy a morir. Digo, ¿pero qué le pasa? Digo, ya le habíamos hecho todos los estudios, no tenía nada, se había descartado que tuviera enfermedad cardíaca.
significante, o sea, podía tener aterosclerosis y esas cosas, ¿no? Pero no tenía nada relevante que pusiera su vida en riesgo. Riesgo. Me habla sábado para domingo a las 2 de la mañana, yo así, todo amodorrado, le digo, ¿qué pasó? Ya le hicimos estudios, o sea, no entiendo. Es que el vecino está golpeando a la vecina. Y hasta que escucho los gritos, y yo sé que él tiene una pistola y se escuchó un disparo, doctor. Digo, ¿y para qué me habla a mí? No hable de la policía, señor, en todo caso, y tómese un diazepam. Digo, ¿sabe qué? No. Y bueno, ese tipo de cosas, ese tipo de pacientes, esas experiencias, esas llamadas en donde no, no esperas, estás esperando descansar o estás esperando degustar un rato con tu familia o en algún evento con tus amistades, te llaman para ese tipo de cosas y dices, no, 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 no. No, no es permisible esto. Y yo pasé de tener este teléfono a ir bloqueando gente hasta que tuve que cambiar de número ya. No, teléfono. Tengo mi número personal y tengo un número para pacientes. Y otra cosa que hago también cuando es por ejemplo, los atiende mi asistente las llamadas, que dice, es que es urgente. Luego, si es urgente, dígale que nos vemos en el hospital. Ujú. Es una ¿Sí? urgencia. Es una urgencia. Que no quiere pagar el hospital o lo que sea, que no tiene dinero, X. Digo, bueno, pues que se vaya a su institución. Digo, si es urgente, digo, no le puedo resolver yo por teléfono, porque aquí tocamos el tema del marco legal. Ok. Ese es el tema de que a veces, no, no es urgente, pero sí quiero que me atienda la llamada porque le quiero explicar, porque no sé qué hacer. Y pues a veces lo haces y no, pues es que sabe que tiene vómito, tiene diarrea, pero tú como cardiólogo lo sabes, ¿no? O sea, y está sudando, ¿no? Y es bueno, pues, sí puede ser una urgencia, váyase al hospital, ¿no? No, Sí. yo nada más quiero que me dé algo para que se le quite. Y Y tú ya no estás con esa tienes. duda de pensando como cardiólogo si es un infarto o no, No, y cae o si uno, tiene algún otro problema que no sea de tu especialidad, pero que sí sea una urgencia verdadera, ¿no? un abdomen agudo, o sea, ¿cómo saberlo? Ujú. Cae uno Exactamente. en lo irresponsable. Ahorita que decía usted lo de educar, lo que, bueno, es parte de, no es que uno diga yo voy a educar a la gente, sino que es parte de la profesión. Juega un papel importante educar a la persona que está con la enfermedad para que sepa más. Entre más conocimiento tenga alguien de su padecimiento, más empoderado está. Entonces, eso incluye responsabilidad. Entonces yo ahí Claro. de plática me decía un paciente, ahí ya extendiendo la información, yo andaba de vacaciones en Tampico, había ido a visitar a mis papás. Yo soy ahorita en Ciudad Juárez, había ido a Tampico. Pues andaba en Tampico, fui 4 días, fue que jueves, viernes, sábado y domingo, y cuando regreso, en una consulta me dice un paciente, estaba molesto y me estaba externando su enojo. Me decía, no, pues es que a mi familiar se le subió mucho la presión y no supimos qué hacer. Ah, ok, pues, ¿a cuánto llegó? No, pues traía arriba de 200, estuvo vomitando, se nos desmayó. ¿Y por qué no fueron a un hospital? No, es que usted no contestó el teléfono, usted no contestó el celular y ya después supimos que usted andaba de vacaciones, porque usted se fue de vacaciones. Dije, bueno, ahí digo como un preámbulo a lo del marco legal, es, yo no me esperaría. Si mi vida está en riesgo, o a lo mejor no sé si está en riesgo, pero si me estoy sintiendo mal, a esperarme a que me conteste una persona el teléfono para yo decidir qué hacer, me voy a urgencias. Ok, él no me contestó, está de vacaciones, a lo mejor el doctor hasta se murió. Mm, Me voy a atender al hospital y no repartir la responsabilidad con los demás. Si me siento mal, voy a urgencias. Ahí van a llamarle a algún médico. Ahí me van a hablar a mí, quizá voy a llegar o algún otro médico. Pero no es el decir no quiero tener contacto con los pacientes. Es si me siento mal y esto me está preocupando, vámonos a urgencias primero. Sí, bueno, yo añadiría que realmente no puedes estar las 24/7 los 365 días del año para todo, para todas las personas. Y
yo sé que la gran mayoría de la gente lo puede entender, pero hay un segmento de la población que definitivamente entiende que si yo vengo yo voy con este doctor, a mí me lo han dicho, quiero su número telefónico. Le digo, aquí está, le digo, es el tal número. No, ese es el de su asistente. Digo, es que ese es el que tenemos. No, pero para cualquier urgencia. Digo, cualquier urgencia no, definitivamente no estoy para cualquier urgencia, porque hay urgencias, pues, oftalmológicas, dermatológicas, abdominales, por especialidad, por región del cuerpo, ¿verdad? Y yo no estoy para todas esas urgencias. O sea, a eso me refiero. Le digo, yo no estoy para cualquier urgencia. Me dice, "Uy, es que usted va a ser de aquí en adelante el médico de mi mamá". Le digo, no, Sí. dijo, voy a ser su cardiólogo, en todo caso. Digo, pero es que la gente no sabe definir justamente eso, de que a veces te hablan para una diarrea o te hablan para pedirte la opinión. No sé, por ejemplo, alguna vez me tocó de una persona que tuvo una caída, tuvo un hematoma, llegó al hospital, la vio el neurocirujano y les dijo, hay que operarlo. Y me llaman y me dicen, le quiero mandar las imágenes para que las vea y que me dé su opinión de si lo operamos o no. Digo, oye, cuate, pues si ya lo vio el especialista, ¿cómo le voy a decir yo? ¿Cómo voy a opinar Ahí en le va la contra de resonancia, eso? mi doc. Sí, o sea, me voy a poner yo a discutir con el neurocirujano, no, no lo operes, estás mal. O sea, yo no, nosotros como especialistas tenemos un límite, claro está. Claro. Voy a poner a discutir de dermatología con el dermatólogo, zapatero a tus zapatos. Pero hay gente que llega a tener a veces esa confianza que se agradece, pero que a la vez se excede, ¿no? O sea, porque no puedes decidir cosas o analizar cosas que no están en tus manos. Me declaro incompetente, ciertamente. Yo les digo, tómese, vaya con el psiquiatra. Quizá necesite, no le viene mal, por ejemplo, que lo vea el psiquiatra porque yo lo veo ansioso o lo veo con ciertos rasgos depresivos. No me voy a poner a hacerles una escala de evaluación de depresión o de ver si tiene ansiedad, porque no soy la persona preparada para eso, pero sí les hago la recomendación. De la misma forma, Sí. pues reitero, esas personas que dicen, es que fui con el doctor fulano, pero no sé si los medicamentos se contrapongan, como dicen ellos, que vayan a hacer alguna reacción en conjunto. Y le Ujú. digo, ¿y por qué no se lo preguntó al doctor antes de que, en el momento en que le estaba dando la receta, ¿no? Y me dice, no, pues es que él me dijo que le hablara a usted, que esa es Ok. otra de las cosas que también dices, no, pero es que los dos tenemos licencia, tenemos Conocimiento del cédula, medicamento. tenemos un título. eh, Incluso como médico general puedes prescribir lo que sea, ¿no? O casi lo que sea, que no sea controlado siempre y cuándo, ¿verdad? Pero digo, ya como médico general y como especialista todavía tienes más obligación de saber interacciones de los medicamentos que prescribes. No, no hay ninguna justificación ni por qué echarle la pelota al otro, porque yo no quiero tener esa responsabilidad, ¿no? Ya sabemos quiénes lo Sí. hacen, no voy a... ¿verdad? Va a raspar muebles. Sí, 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 pero No, también sucede eso. sí, y es que ahí el darles una explicación, por ejemplo, una explicación a los pacientes de por qué uno no considera una buena idea resolver una urgencia de cardiología por teléfono, porque es imprudente, porque no es el deber ser, de decir, bueno, te hablan por teléfono, es un ejemplo. Dicen, ya sabes que tienes hipertensión porque estás yendo con el cardiólogo. Oiga, es que me oprime el pecho. Usted es cardiólogo intervencionista, usted fue mi maestro. Y ahorita estábamos platicando de eso. Ujú. Lo correcto es que el paciente vaya a urgencias, sin Sí, saber cómo están sus laboratorios, sin saber su electrocardiograma, ni que si, es que yo me imagino que ha de ser un dolor muscular. No, te vas a urgencias. Entonces, si esa información se les da desde el consultorio, si tiene dolor de pecho, se va a urgencias, no requiere de que mi opinión vaya a cambiar en una llamada. No, es que si nos hubiera contestado, les hubiera dicho lo mismo, que se fueran a urgencias, porque yo no sé si era una angina, un infarto, o si era una angina que iba a ser un infarto mañana, se va a urgencias y ahí lo tienen que revisar.
Y eso no depende de que uno sea, que haya un médico mejor que otro que te vaya a resolver eso por teléfono. Es imprudente. Sin duda es imprudente, me lleva a la idea o también al otro escenario en el que te hablan para que vayas a ver al paciente a su casa. Oh, Y que es, ¿por qué? ¿Qué problema tiene? Y dice, no, pues es que tiene dolor en el pecho y ya no se puede mover porque es una persona, no sé, mayor o lo que sea. Y le digo, mire, mejor llévelo a urgencias. Y la gente tiene esa, a veces no todos, ¿verdad? Siempre hablo, sí, todo lo que digo es por segmentos o por grupos de gente, no todos. situaciones especiales. Sí, pero a muchos pacientes o muchas personas me han llamado y lo llevo a las urgencias y se quedan con ese, no, pues es que nada más quiere que gaste o quiere sacar más dinero, ¿no? Y uno no hace las cosas por dinero, o sea, a ver, que sí trabajamos para tener una retribución económica, evidentemente, como cualquier persona, Como pero cualquier trabajo. lo que no entienden muchas veces es que nos están hablando para solucionar un problema y la solución es la que nosotros ya conocemos que es la más eficaz y la más segura. Y en ese punto, pues, si tiene dolor, digo yo para empezar, yo no sé tú, pero yo también lo había decidido, definido desde hace muchos años, yo no voy a hacer visitas a domicilio por las situaciones que vivimos aquí de violencia e inseguridad. Entonces, Sí, hay cardiólogos, bueno, no sé si todavía, pero había algunos que tenían su electro portátil ahí en el carro y lo traían por todos lados para cuando se diera esa necesidad. Yo no, o sea, yo no tengo eso, no voy a domicilio. Y aunque tengas un electro, ese es el punto al que quiero llegar. Como quiera, tú sabes que el diagnóstico de infarto pues se hace con laboratorios y con la clínica. Y puedes llegar a hacer en algunos casos el diagnóstico de infarto en la casa de un paciente porque te llevaste el electro y porque sabes que tiene angina. Pero pues, ¿qué sigue después de eso? Hospitalizarlo. claro. Entonces, No, y así como seguramente cada profesionista tiene algunos lineamientos en que apoyarse para saber qué acción va a dar un buen resultado, no hay actualmente en cardiología un punto en el que digan en el algoritmo, el médico va a la casa del paciente y eso mejoró que el paciente tuviera mejor, viviera más años o tuviera mejor sobrevida o tal enfermedad se atendiera a tiempo. Todos los lineamientos para atención de infarto es más, el reloj del infarto corre en cuanto el paciente toca el servicio de urgencias. sí, sin duda. Y parte de este escenario, que es parte de las cosas que a veces hace el paciente que juegan en su contra, te voy a contar una anécdota de un sábado a las 7 de la noche, estaba en casa y me hablan para que vea a un paciente y me insisten en que sea en el consultorio y les digo, no, lleven al hospital. Tenía 4 o 5 días con dolor en el pecho y había ido empeorando, se había hecho más frecuente el dolor, duraba más y se asociaba con disnea, con falta de aire y sudoración. No, pues este paciente necesita hospitalización. Y pues me agarraron en mis 5 minutos de tontería y les terminé aceptándoles la consulta en el consultorio. Ya para cuando yo llegué eran las 8 y algo, y llega el paciente con sus familiares, y ¿dónde lo voy viendo? O sea, estaba pálido, entre pálido y amarillo, sudorado, con sudoración, y venía caminando, pero al pasito, venía encorvado, venía apoyándose de la pared, y dices, Dios mío, dije, ¿en qué momento acepté ver esto, no? Porque el paciente ni siquiera toleraba acostarse, le faltaba el aire para acostarse, tenía disnea de cúbito. Y pues logré tomarle el electro ya nada más por protocolo, pero dije, pues ya, o sea, vámonos al hospital, ¿no? Urgencia. A Sí. urgencias. Entonces, esa es otra condición que también sirve para reafirmar cuándo es una urgencia y por qué se tiene que ver en un hospital, porque esa persona tenía alto riesgo de muerte. De hecho, apenas llegó al hospital, lo intubé y sí, sí. Súper, perfecto. Y uno va aprendiendo de estas cosas también, porque si me hubiera pasado ahí,
¿qué hago? Sí. Y en qué rollo me meto legalmente? Ujú. No, no por problemas, porque no hubieran procedido contra mí, definitivamente, ¿no? Sino por Por el el tema paciente. de Ujú. tramitar ya un certificado de muerte en un lugar público. No, no, no. Entonces, por eso mismo tampoco veo pacientes en casa, ¿no? Porque es un relajo, es un relajo. No, más vale la gastritis que parecía infarto que el infarto que parecía una Exacto. gastritis. La otra cosa que pues ya veníamos hablando también hace días, aparte dice el doctor Rafael Violante, a quien le mando un saludo, eh, el doctor Google, cómo te complica las cosas después de la consulta. Ujú. El paciente, es entendible que tenga cierta curiosidad, pero a veces no tiene conocimiento de mil cosas, sin decirlo relativamente, de bioquímica, de física, de medicina, de anatomía, de fisiopatología. Y así me puedo ir de bioestadística, de número necesario a tratar, tú lo sabes, en Todo, estudios de estudios clínicos aleatorizados y demás. Pero pues está el doctor Google y el paciente capta lo que quiere, ¿no? Lo que se favorece entender y lo que quiere a veces, muchas veces escuchar. Y eso te claro, complica las cosas. Y ahora, esa es una, ¿no? Que ya venimos padeciéndola desde hace años y ahora pues con la IA, pues todavía se está empeorando, ¿no? Que mal. es complicado. Sí, es complicado porque ahí hay veces que me está tocando que las dudas que le digo yo al paciente, mire, ya le expliqué cuál es el diagnóstico y cuál va a ser el plan. ¿Hay alguna duda? No, no la hay. Siguiente interacción con él. Oiga, ¿sabe qué? Sí me surgieron unas dudas. ¿Cuáles son? No, pues es que busqué en inteligencia artificial, busqué aquí en Google, perdón, busqué en Google y me dio esta información que ese medicamento tiene algunos efectos secundarios que me pueden llevar a problema del hígado, problema del riñón, por las medicinas que estoy tomando. Ay, jole, pues mire, le explico. Por su enfermedad, este medicamento ha demostrado que le va a ayudar. En base a todo lo que yo conozco del problema, esa es mi oferta, por así decirlo. Eso es lo que yo considero que le va a Sí. ayudar a usted. Tengo las credenciales, las licencias, que yo puedo perder en hacerlo en mala práctica, pero me responsabilizo de eso. De acuerdo, se va y regresa con más preguntas que surgen por leer lo que viene en Google. Ahí mi comentario es, otra vez regresando a lo de educar al paciente, es que en Internet tú vas a encontrar lo que tú quieras encontrar. O sea, no hay una verdad y una mentira en el Internet. Lo que tú quieres buscar, eso vas a encontrar. Si tú quieres buscar que la metformina es buena, lo vas a encontrar. Si tú quieres encontrar que la metformina es mala, vas a encontrar que es una basura. Lo que Y tú que las quieras estatinas encontrar. son un fraude para que la gente gaste, por ejemplo, que para tenerlos cautivos como clientes, es otra tontería que... Como clientes, o sea, entonces, ¿de qué va a depender en dónde busques? Entonces, yo creo que este consejo, este tip le va a servir a más de uno. La inteligencia artificial de Google tiene obviamente sus bases de datos de donde saca la información. Entonces, si yo le pongo un ejemplo, le pongo ahí en internet, qué marca de licuadora me conviene más entre esta marca y esta marca? Me va a decir la explicación. Y ahí arriba dicen las fuentes que utilizó para darme esa información. Y Mm. viene pues la ficha técnica de la licuadora y la ficha técnica de la otra y comentarios de personas, calidad, todo. Por si tú buscas algo de un problema médico, los motores que utilizó para la búsqueda, pues son desde que alguien se grabó diciendo que las estatinas eran un fraude, Ujú. hasta una farmacia pública que vende el medicamento y se acabó, porque los libros de medicina y la divulgación científica no está al alcance del público porque incluso tiene costo y usted lo sabe. Claro. Todos los ensayos clínicos, los experimentos que se hacen que tienen impacto en la medicina, no son los más actuales gratuitos. No, tienen Entonces, un copyright, incluso no son accesibles claro, para la inteligencia artificial o para Google. no son accesibles. Entonces, y,
Y aún así, debo de acotar que esa información todavía requiere de un análisis muy crítico. Por ejemplo, por eso existen los metaanálisis, donde se conjuntan bases de datos enormes. Y aún así, depende de la metodología del análisis, del tipo de metaanálisis que hagas, de los objetivos primarios y secundarios que estés buscando, y de los mismos doctores o Objetivos. personas que hacen los análisis dicen, puede haber diferencias, eso es lo que yo quiero decir, ¿no? Habrá algunos que digan, bueno, con este metaanálisis yo concluyo esto, y otros dirán, no, pues yo concluyo lo otro. Y habrá en medio algunos que digan, yo no concluyo nada porque a mí no me quedó claro. Eh, y eso la gente no lo sabe, no lo conoce. Y sí, así como tú lo dices, los resultados que te arroja la inteligencia artificial están restringidos, están muy restringidos. Eh, pero No sí, es seguro, no es seguro que tomes decisiones en cuanto a tu salud en lo que hay en un buscador de internet. Eso es lo que yo quisiera que se no, quedara. sí. Hay personas que incluso, por ejemplo, un día se molestó una paciente porque le receté Nebivolol y me dijo que era asmática. Entonces, y ella fue y buscó, y pues buscó, y su análisis fue beta-bloqueante contraindicado en asma. Entonces le digo, pero es que el nebivolol es el más seguro para usar en asma, justamente, ¿no? Sí. Y no Y se lo di por gusto. ahí O tienen los sea, no se lo médicos en di los por gusto. congresos explicando de que ya abierto para ellos. Exactamente, ¿no? Y no se lo di por gusto, porque ya tenía tal y cual X y Y medicamentos y no se controlaba, y pues no me quedaba ningún otro más que darle metoprolol, perdón, nebivolol. La otra condición es que, si le explicaba, es que si caemos en el punto de contraindicación, es una contraindicación relativa en términos globales de los betabloqueantes. Unos tienen más riesgo de desencadenar un episodio de asma, una agudización, y hay otros que tienen mucho menos riesgos. Y de el nebivolol es el que menos riesgo tiene. Por eso se lo di, pero se enojó. Eh, pero la gente accede a información y no sabe interpretarla. Y finalmente pues le dije, ¿sabe qué? Le digo, si tiene el deseo de no tomarlo, si usted no está de acuerdo, tiene todo el derecho de no tomarlo, pues, pero yo le estoy explicando por qué. Y, y bueno, pasando a otro tipo de tecnologías que también juegan a veces muy en contra de la gente. Bueno, no sé si quieras acotar alguna otra experiencia respecto a la Lo inteligencia del- artificial o el doctor Google. es que el doctor Google es más estricto que uno. O el decirle a un paciente que se va a tomar, por ejemplo, un medicamento para controlar su presión, si ya está utilizando esas medicinas que son los betabloqueadores, los que terminan en prolol, es porque lo necesitas, porque no lograste controlar la presión con los medicamentos de primera línea. Entonces, tú sabes que el medicamento le va a bajar la presión al paciente, involucrando que vaya más lento. Pero si tú vas a estar explicándole al paciente el mecanismo de acción de cada uno de los medicamentos que se va a tomar, primero que nada, no lo va a entender porque no es un idioma fácil de explicar. Va a haber un mayor número de confusión o de dudas. O habrá el paciente que diga, doctor, no me tiene que explicar todo eso, si pues por eso viene con usted. Sí, de hecho. O no está seguro de eso. Yo siempre lo he dicho a veces, a modo de broma, a veces como sarcasmo, depende del contexto, pero sí siento que tiene mucho de verdad. Les digo, ¿usted es católico o profesa alguna religión? No, pues que sí, sobre todo si son católicos. Y me dicen, no, pues sí, bueno, digo, los católicos hablan mucho de fe. Digo, en este punto habrá cosas que sí pueda entender y habrá otras cosas que no entienda. Tenga fe, tenga tanta fe en mí como tiene en el sacerdote, ¿no? De su parroquia, porque a veces no hay que entender todo. O sea, simplemente, y yo se lo digo así, digo, no necesito que lo entienda, solo tomes el medicamento. Y Digo, ya. y no es para mí, también es más para usted, ¿no? Digo,
se va a quitar de problemas, de angustias o de preocupaciones queriendo entender, solo tómeselo y vamos a ver cómo está. No lo digo para todos, lo digo a veces ya como un recurso de escape o o de llevar el entendimiento a otro nivel, porque hay gente que sí es muy, es que leí esto aquí, es que leí lo otro acá, es que mi compadre me dice esto. Como los otros que esa es una forma de no entender, que no sé si te ha pasado a ti, algunas personas, sobre todo conocidos que tienen mi número personal, me dicen, oye, mira, es que yo estoy tomando este medicamento y vi que retiraron la Coepris o en Estados Unidos retiraron tal medicamento. Digo, no, no es el medicamento, compadre, es un lote, es una partida que se produjo y que estaba mal hecho o contaminado de alguna cosa, de alguna bacteria o de radiactivo, o de alguna sustancia tóxica. Se le escapó al de calidad. Sí, esas 1000 pastillas o esos 10,000 frascos, ese lote, porque todas las cajas tienen un lote, una fecha de caducidad y un código donde indica dónde se produjo y todo el rollo. eh, Ese lote en particular no cumplió el control de calidad y se les coló. Eso, pero no es el medicamento, no es el telmisartán por sí mismo, es una cantidad de pastillas de Sí. telmisartán que están contaminadas de alguna forma o mal hechas, pero no es el medicamento. Entonces, a lo que voy es que si con eso nos confundimos muchas veces, con eso se confunde el paciente, imagínate con otras cosas. Sí, y se confunden porque dicen, checan en el doctor Google, efectos secundarios de, a ver qué me dio, ahorita lo voy a encontrar, bisoprolol, bisoprolol, efectos secundarios bradicardia. Ay, jole, por cierto, traigo la frecuencia en 50. ¿Tú cuánto traes? Le dicen al hijo del paciente que tiene 14 años. No, pues yo ando en 90. Vámonos. El doctor no sabe lo que está haciendo. Ahora, doctor, su medicamento me causó bradicardia. Sí, la plática, así como me dice usted lo que les dice, es, híjole, si la consulta solo era por eso, ya hubo un gasto innecesario, o sea, adelantar una cita para platicar de ese tema, porque ahí es a donde yo lo quería llevar. La frecuencia cardíaca lenta por el uso de esos medicamentos no se considera un efecto secundario, se considera un efecto deseado, porque para eso se lo estás dando. Sí, Ah, claro. bueno. Es que si me hubiera explicado, digo, es que si así me pongo a explicar todos los medicamentos, vale más la pena que le explique por qué tiene que hacer ejercicio. Ah, no, no, no. Pero es que Porque tiene ese que bajar de peso. ciérreme ese piano, todo le quiere echar la culpa al peso. No, pues es Ujú. que es más conveniente que usted le explique y lo entienda. Ahí sí no tenga fe, si no quiere. Ahí entienda por qué tiene que perder peso, por qué tiene que dejar de fumar y por qué tiene que dejar de comer harina. Entonces, no, pues es lo que nos ha tocado por acá, Doc. ¿Cómo decirlo? La tecnología en este sentido, hablando de Google y de la IA, a veces juega en contra del paciente mismo, a veces nos mete en escollos con las personas para lograr explicar, mm, para lograr evitar esas ideas que el paciente se formó él mismo. Y de la misma forma tenemos, que es el punto que quería tocar contigo, pues los dispositivos electrónicos actualmente, que también son algo complicado. Usamos el smartwatch o el El teléfono reloj, que nos permite ya poner el dedo y nos mide la frecuencia cardíaca, incluso el ritmo, que sí es algo posible, ciertamente, pero por ejemplo, ya me voy a pasar al otro lado, el extremo. Hace 2, 3 días vino un paciente y me dijo, oiga, y con el teléfono no me puedo medir no sirve que me mida la presión con el teléfono. Me digo, no, digo, eso no es factible, eso es mentira, es un fraude. Es que me bajé una aplicación, digo, no, pues le robaron, le están robando y eso no sirve. Y me dice, es que también me mido la glucosa, le digo, pues es el mismo caso, o sea, con el eh, celular. con el celular, con el celular.
Entonces, pues no existe eso, ¿no? Eso ya es caer demasiado en la incredulidad, ¿no? Digo, no, pero tenemos el punto que es lo más común. Yo no sé qué es lo que has vivido tú. Me contabas en algún caso, en algún momento de las consultas que llegas a tener, porque el paciente se detecta por el teléfono la frecuencia cardíaca elevada y estas cosas. Pues Sí, ahí, por ejemplo, pues ya voy a echar un gol aquí. Apple eh, tiene determinadas consideraciones en ese sentido, ¿no? Que establece para qué sí sirve y para qué no aprobado. las aplicaciones y si están aprobadas o no por las determinadas asociaciones o por la FDA, incluso en este caso, ¿no? Para Estados Unidos. La COEPRIS aquí, pues ni para qué mencionar, la verdad. La COEPRIS no juega aquí. No, No llegan a no, esos no, no. niveles. Pero sí llega a ser motivo de confusión, de angustia en algunos casos, porque la gente también, hablando de ese entendimiento, dice, no, pues es que mi frecuencia cardíaca, yo leí que la frecuencia normal va de 60 a 100 y es parte de eso que el punto de corte es estadístico, pero si tienes 59 o 58, pues no te va a pasar nada, ¿no? No te vas a morir y a veces la gente lo toma muy radical, muy cuadrado, blanco o negro, sin entender que hay tonalidades de grises y de mil colores, ¿no? Y, y que ¿no? En otro caso, que también seguramente has vivido tú, que se duermen y se levantan al día siguiente a las 40 o 38 y llegan todos asustados, espantados Ujú. a la consulta. O el 110 es que siempre tengo 110 o 104. Siempre que subo escaleras traigo 130. Sí, sí, No, sí, sí. sí, de las que yo, experiencias que he tenido con esas tecnologías y que juegan en contra del paciente, con el reloj, pues es explicarles que tiene sensores, algunos como su reloj, que ya están aprobados para detectar arritmias, como su reloj. ¿Por Ujú, qué? Porque tiene ahí unos rayos que están en contacto con la piel y detectan el pulso de la arteria y lo relacionan con un latido. Para eso están ujú, aprobados. Pero aquí lo que yo le platicaría al paciente es que la frecuencia cardíaca y la presión arterial son signos vitales y los signos vitales deben ser medidos en una situación en específico. Y hasta ahorita es el reposo. Algunos otros aparatos ya te miden cómo te comportas, pero el signo vital es en reposo, cuando la enfermera está ujú. checando al paciente que está sentado en su posición. Entonces, ese reloj, si te interesa saber cuánto tienes de frecuencia cardíaca, pues ponte en reposo y checa cuánto tienes. Pero incluso ahí, recordarles que lo normal es lo más frecuente, no más. O sea, decir, yo tengo la frecuencia cardíaca normal, significa que lo tienes en el número más frecuente, pero no quiere decir que si te sales un poquito de ahí vayas a estar enfermo. Entonces, si lo normal es Exacto. 60 y tú traes 58, pues no quiere decir que te vayas a necesitar un marcapasos. Quiere decir que estás un poquito abajo de lo más frecuente, pero pues ya de ahí falta ver cómo te sientes tú. Entonces, yo ahí les compartiría que no caigan en todos los parámetros que dan las aplicaciones. Yo tengo en mi reloj a veces me dice, como ejemplo, como anécdota, días en los que hay dos infartos con cateterismo, desvelo de las 3 de la mañana en urgencias, paciente en la terapia grave, día de consulta, ya voy tarde para con mi niño y todo eso, y mi reloj me dice, se detecta un día tranquilo, tus niveles de estrés están demasiado bajos. Entonces digo, pues obviamente yo sé que no, ¿ah? Sí, claro que no. Y yo sé que no, y digo, bueno, pues no le voy a hacer caso, eso ya es una aplicación que toma en cuenta y unos parámetros y dice, podemos intentar predecir esto, pero es incluso una amenidad, no es algo certero. Sí, sin duda es eso que las personas muchas veces no entienden que tiene un límite y que dentro de esto, límite para diagnosticar, quiero decir, muy, muy, muy restringido. Esa es una. Y la otra es que, como bien acabas de comentar, eh, 60-100, pues es un valor estadístico porque es lo que la mayoría tiene en reposo.
pero si te sales para un lado o para otro, si te sales a 55 en el pozo, o si llegas a tener y más si estás asintomático, pues no pasa nada, ¿no? No hay gran problema en esto. Esa es la primera consideración. Y la otra es lo que te comentaba, ¿no? Que hay tantas estafas al respecto como esto que me relataba un paciente que no es único, ya han sido varios que me dicen, es que me mido la presión con el teléfono o con el reloj también. Digo, no, digo, con el brazalete, con el gomanómetro de brazalete. No, 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 con el reloj inteligente. Digo, no, eso es mentira. Digo, es mentira. Y algunos dicen, bueno, no, pero es la frecuencia. Digo, bueno, la frecuencia, pero eran la frecuencia, a nosotros como cardiólogos realmente no nos interesa tanto como la presión arterial. Digo, hablando en contexto general, digo, Claro. sí, en determinados puntos, pues, si tienes 70 80 de frecuencia cardíaca, digo, pues está bien, X, ¿no? Whatever. Pero si tiene ya 110, 120 de forma constante, eso sí es una cosa que va a llamar la atención. O si tiene 40 en condiciones basales y viene aquí y está sentado y lo veo con 40, digo, no, esto no es normal, sin duda. Ujú. Necesito un análisis y muchas veces, aunque sepamos, ya hemos hecho un Holter, por ejemplo, pues sí, ya sé que tiene 40 y no tiene síntomas y está enfermo, tiene una enfermedad degenerativa del nodo, pero no le voy a poner un marcapasos hasta este momento, ¿no? Es un seguimiento y punto, Porque se siente bien. porque está bien, está asintomático. Pero sí, las tecnologías pues juegan en nuestra contra. Hay otros que usan por ahí también el famoso anillo que también a veces te cae de sorpresa todas las cosas que te dicen que hace la Sí, saturación y las frecuencias y que si roncas, claro. si no roncas, si cae en sueño profundo o no. De la misma manera, decir que un reloj es capaz de decirte si caes en sueño profundo o no, es acorde a algoritmos para el reloj, que no son los mismos que se usan para concluir si tienes un sueño profundo o no lo tienes, o estás en fase REM de sueño con un electroencefalograma, con una polisomnografía propiamente. Tiene más pureza, más feeling o más calidad definir la calidad del sueño con un electroencefalograma, pero no se lo vas a hacer a cualquiera o con una Sí. polisomografía. Ujú. Y la Hay gente unos que te dicen hasta la predisposición que tienes para el ejercicio. Te lo pones y dices, estás listo para entrenar. Y tú sabes que estás molido, te acabas de poner el reloj. sí, exacto. Esas cosas también juegan en contra de nosotros. No sé si quieres agregar algo más, si no pasamos ya a hacer el cierre de lo que le recomendamos a los pacientes. ¿Algún Sí, otro no, tema que se nos haya escapado? Creo que ya fue todo. yo creo que fueron todos los temas que queremos ahí tocar. Sí, pues entonces vamos a cerrar esta charla. Muchas gracias por haberme acompañado. Vamos a planear la siguiente. Y pues recordar a los pacientes que para nosotros es muy valioso el tiempo. Estamos para servir a los pacientes, para diagnosticarlos adecuadamente. Esa es nuestra meta. Vemos que para eso vienen con nosotros. Y cualquier acto que hagan o cualquier aportación que hagan a veces pues puede jugar a favor o puede jugar en contra. Entonces, de lo que yo siempre les digo a mis pacientes es por favor llegue temprano. De la misma forma, tengo el compromiso yo de estar en punto con usted a la hora que programamos. A veces no se puede y lo puedo entender tanto de mi parte hacia usted como también a veces pediría o pediré que me disculpen cuando llego tarde, sin duda, ¿no? Porque todos a todos nos puede suceder, pero siempre, al menos de mi parte, trato de estar presente a la hora que me toca y llevar la agenda como corresponde. En segundo lugar, pues que si van a venir a una consulta, traigan todos sus documentos, recetas, estudios, laboratorios. Si los van a traer si los tienen en forma electrónica, hay dos opciones, o que los manden por correo o al contacto de teléfono que tenemos o que los traigan impresos. Impreso es más fácil realmente y más factible. O si lo saben usar realmente el correo, hay personas que no lo saben usar, por eso claro.
o la tecnología de WhatsApp, envíenlo y eso ya nos facilita también archivarlo en nuestros expedientes electrónicos, saber los medicamentos, saber la historia, aportar toda la información que sea factible, que nos pueda servir para conocer lo más inmediato posible y lo más completo posible el antecedente que tienen para poder concluir lo mejor para cada persona. Muy bien, no, pues yo agregaría el reconocer asistir a una consulta de cardiología como una inversión de la persona para su salud. Y esos son algunos tips para que lo aprovechen al máximo, para que se cumpla el objetivo de acudir con el cardiólogo, que es retrasar la aparición de las complicaciones. En pocas palabras, que el paciente se infarte lo más lejano posible, que viva el mayor tiempo posible y que tenga la menor cantidad de visitas a urgencias. Entonces, con esos temas que estuvimos platicando aquí a manera de charla, son algo relajada, tiene como finalidad eso, destacar algunas cosas que pueden entorpecer el tiempo que destinamos a platicar de su enfermedad, pero así como dijo el doctor, estamos en la mejor disposición de atenderlos, de resolver dudas y pues uno está interesado en que el paciente le vaya bien. Eso siempre hay que recordarlo. Sí, sin duda es como dice un paciente, dicen algunos pacientes cuando vas a programarle un cateterismo o un marcapasos, y dicen, es que no quiero que se me vaya a complicar algo, ¿eh? Y digo, Yo no, pues créeme tampoco, que yo tampoco. Digo, yo no sé quién está más interesado, si usted o yo. Digo, pero yo, al menos estamos en el mismo nivel. Ni usted quiere ni yo quiero que se me complique algo. Digo, sí, claro. y digo, créame que es casi, casi como si se lo fuera a hacer a mi papá o a mi mamá o si me lo fueran a hacer a mí mismo, ¿no? O sea, yo no quiero que se complique en ningún sentido nada de esto. Y, Y ahí, perdón que le interrumpa, ajá. ahí hablando usted de un marcapasos y de un cateterismo, con el cuidado que lo hace y lo que no quiere que se complique, y que ahí el paciente, ahí a final de cuentas, en una colocación de marcapasos y un cateterismo, Google no puede hacer nada, el doctor Google, nada. También en la decisión de los medicamentos, yo creo que aplica lo mismo. Lo hacemos con la intención de que el paciente mejore, lo hacemos con todas las herramientas que se hubo en la formación médica y en la experiencia que en su caso tiene de ejercer la cardiología. Confíen en que va a ser la mejor opción de tratamiento. Es lo que uno espera, que todo salga bien. Sí, sin duda, todo lo que hacemos, digo, yo puse el ejemplo del marcapasos y el cateterismo como algo muy, muy extremo, como algo muy, muy lejano, pero para referir que no quieres que se te complique en ningún sentido, pero es lo mismo que cuando viene un paciente aquí. Siempre analizamos en función de hacer un diagnóstico correcto para prevenir o diagnosticar oportunamente y para tratar las posibles complicaciones si tiene una enfermedad establecida. Pero todo lo hacemos en ese sentido y con ese deseo. Y qué mejor cuando el paciente, reitero, eh, favorece ese fluir, como dicen, de los datos, de la información que tiene que aportar y que no se desvía o no actúa de una forma, reitero, voluntaria o por omisión o por acción de cosas que nos entorpecen y siempre vamos a estar para eso, ¿no? Siempre nuestro objetivo es no tener complicaciones o retrasar los problemas de una persona, sin duda. Siempre orientado para que la gente nos escuche y vaya teniendo esta retroalimentación de las cosas que pueden interesarles y que pueden llegar a nutrirles para educarlos y como tú dices, para empoderarlos, para que sepan qué hacer. Entonces, pues vamos a cerrar esta charla. Te agradezco mucho tu participación. Estuvo muy, muy relax y vamos a ir trabajando en otras. Bueno, pues nos despedimos. Muchas gracias por su atención. Espero que les haya gustado y les haya Gracias. servido. Muchas gracias.